Nunca nos hubiéramos imaginado que una convocatoria de Brasil pudiera ser algo tan pero tan emotivo que tuviera en vilo a todo el mundo del fútbol. Y hoy les puedo decir que el balón sonríe porque Neymar irá con Brasil a la Copa del Mundo. Y vamos a analizar la lista definitiva de Carlo Ancelotti como siempre con un buen café. Quédate que el video va a estar bueno. ¡Vamos! Buenas, cafeceros, amantes del fútbol. Bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y estoy con un café en mano bien caliente, muchachos, para hablar acerca de la convocatoria de Carlo Ancelotti, de la convocatoria del italiano que dirige la selección brasileña para la Copa del Mundo, con los 26 nombres definitivos que vamos a empezar a enumerar de una buena vez por todas para no perder tiempo, porque quiero empezar a hacer de una buena vez, muchachos, el análisis de la convocatoria de Neymar, las ausencias de la convocatoria, cuáles son esos jugadores que se pudieron haber quedado fuera, bien sea por decisión técnica, los que se quedaron afuera también por lesión, y un poco qué nos trae esta lista, ¿no? ¿Qué nos esconde? ¿Qué es eso que podemos decir acerca de la convocatoria de Carlo Ancelotti? Bueno, los nombres son los siguientes: Alisson, Ederson y Weberton, que son los porteros. Alisson de Liverpool, Ederson de Fenerbahce, Weberton de Gremio. Defensores: Alexandro de Flamengo, Bremer de Juventus, Danilo de Flamengo, Douglas Santos de Zenit, Gabriel Magalhaes del Arsenal, uno de los defensores con mejor presente en el fútbol mundial, Ibáñez del Al-Ahly, Leo Pereira de Flamengo, Marquinhos de Paris Saint-Germain, Wesley de la Roma. Los mediocampistas: Bruno Guimaraes de Newcastle, Casemiro del Manchester United, Danilo de Botafogo, Fabinho del Al-Ittihad y Lucas Paquetá de Flamengo. Hay varios jugadores de Flamengo. Esto es algo que algunos brasileños han venido remarcando. Igual uno sabe que siempre hay una que otra riña y rivalidad entre equipos, pero sí llama la atención que hay varios jugadores de Flamengo. Acá estoy contando 1, 2, 3 y 4 en la lista, con Paquetá incluido. Delanteros: Endrick de Lyon, muy celebrada su convocatoria, Gabriel Martinelli del Arsenal, Igor Thiago, el jugador del Brentford de 24 años, marcó 22 goles esta temporada, Luis Enrique, jugador del Zenit de San Petersburgo, por ahí uno de esos nombres que a algunos les parecerá raro que esté en la lista, pero hay que decir que siempre es rendidor, este extremo brasileño, muy rendidor con la camiseta brasileña. Mateus Cunha de Manchester United, Neymar Jr. del Santos, Rafinha del Barcelona, Ryan del Bournemouth, también de los consentidos de la afición, este delantero de 19 años, extremo, y Vini Jr., jugador del Real Madrid. Estos son los convocados por Ancelotti. Los ausentes más evidentes de la Copa del Mundo, y quiero empezar por allí, son los siguientes. El primero, Joao Pedro, por decisión técnica. Andrés Santos también se queda fuera por decisión técnica, mediocampista. Bento, el arquero, se queda fuera por decisión técnica. Lo mismo con Hugo Sousa, que también es arquero. Anthony, Richarlison y Savinho quedaron fuera por decisión técnica, y también el propio Thiago Silva. Uno podría nombrar también a Gerson y por ahí uno que otro nombre que se me pueda escapar, ¿no? Pero estos serían nombres que se quedaron fuera por decisión del técnico. Víctor Roque también. Rodrigo Góez se quedó fuera por lesión, Eder Militão también, y lo propio con Esteban, que se supone que Esteban podía llegar, había probabilidades, aunque no se sabía si iba a ser muy justo, y ante esa situación de lesión, de proceso de recuperación, el propio Ancelotti ha decidido apartarlo de la lista, lamentablemente, para este joven jugador que nos hubiera gustado verlo en la Copa del Mundo. Bueno, lo primero, cuando uno menciona estos nombres, no se da cuenta que el sacrificado es Joao Pedro. Esto ha generado mucho debate, esto ha generado mucha polémica. Que haya entrado Neymar y no Joao Pedro, que marcó 20 goles con el Chelsea, para algunos será objeto de discusión, y pueden tener bastante razón. Ya yo les voy a dar mi opinión de por qué creo que Neymar debía estar 100% en la lista. Pero claro, duele ver sacrificado a Joao Pedro, ¿no? Un jugador que creo que es bastante completo y que pudo aportarle muchísimo a la nómina. Pero realmente, si somos objetivos, era una decisión bastante brava, bastante difícil de tomar. A ver, Neymar termina entrando en la lista por la lesión de Esteban y la lesión de Rodrigo. Si no, probablemente ni Joao Pedro ni el propio Neymar hubieran estado en la consideración, porque es que realmente había que tomar una decisión muy difícil. O quizás hubiera sostenido a Neymar y se hubiera sacrificado a otro jugador. ¿Cuáles eran jugadores sacrificables que no fueran Joao Pedro, que repito, a mi parecer debió ir?
Más no me parece una locura que quede fuera porque realmente es muy difícil armar esta lista porque Brasil tiene mucho en ataque, aún con las lesiones. Uno podría pensar en dos nombres. O sacrificas al jugador del Brentford, Igor Thiago, que tuvo una temporada espectacular, y después si te pones a buscar jugadores de ese perfil, es decir, centrodelanteros o jugadores que puedan ser segundas puntas o que puedan ser jugadores que vayan de afuera hacia adentro, habilidosos, inclusive para reemplazar, para poder meter a Joao Pedro tendrías que haber sacado o a Igor Thiago, que ya lo mencioné, o tendrías que haber sacado a Endrick. Y honestamente, uno pudo haber pensado en cierto momento de la temporada que Endrick no iba a ir al Mundial porque sabemos y recordamos que cuando Endrick estuvo en las filas del Real Madrid dirigido por Carlo Ancelotti, este jugador no era de la consideración, en ese momento por la edad que tenía y la madurez futbolística, no era de la consideración de Carleto. Y hoy en día Carlo Ancelotti es su entrenador en Brasil y uno pudo haber pensado que no iba a tener oportunidades en la selección brasileña. El tema es que Endrick tuvo una muy buena temporada. No sé si al nivel de Joao Pedro, que repito, la rompió en la Premier. No sé si al nivel de Igor Thiago, que incluso tuvo más goles que el propio Joao Pedro en la Premier. Pero Endrick tuvo una muy buena temporada en Francia, con el Lyon. Y se ganó a la afición. Se ganó a la afición brasileña. Hoy Endrick es visto como uno de los jugadores predilectos de los amantes del fútbol en Brasil. Porque es visto como un heredero, porque es visto como ese jugador que justamente va a venir a reemplazar las funciones de liderazgo en su momento y de capacidad futbolística que pueda tener Neymar. Así lo ve la gente en Brasil, al menos esa es la percepción que a mí me da cuando al nombrar a Endrick en la convocatoria, Ancelotti, la gente se puso como loca, se contentó muchísimo. Y en mis redes sociales, que les recomiendo ir a seguir mi cuenta de Instagram, que allí es donde de hecho estamos publicando todas estas imágenes que están saliendo durante mis videos, @cafecitogol. En mi cuenta de Instagram yo he hecho varias publicaciones de Brasil y han llegado un montón de amigos, hermanos brasileños, afortunadamente a esta cuenta, antes del Mundial, y todo el mundo me decía: saca a Joao Pedro de las alineaciones, tiene que ir Endrick. O sea, Endrick se ha convertido en uno de los jugadores predilectos de la afición. Si metió a Neymar, Carlo Ancelotti, entendiendo que necesita, además del extraordinario fútbol de Ney, que aún lo preserva con sus diferencias de edad y de habilidad evidentes, ¿no? El paso del tiempo no perdona. Pero si metió a Neymar, por un tema evidentemente también futbolístico, pero también por un tema anímico, de liderazgo, de vestuario, de llegar con la emoción y la buena vibra alta de cara al Mundial, que eso siempre suma, con esa mística, Brasil puede lograr muchas cosas. Si llega con buen pie y pie derecho, sacar a Endrick para meter a Neymar hubiera sido una buena y una mala. O sea, hubiera desatado una ola de críticas bárbaras en Brasil. Así que la decisión no era fácil y Endrick entonces no podía ser el sacrificado. Aunque personalmente quizás yo hubiera esperado que fuese el sacrificado hace un año, hoy en día era difícil verlo. Yo quizá hubiera preferido sostener a Igor Thiago y Joao Pedro y yo quizá pude haber prescindido de Endrick si yo hubiera sido el entrenador. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hacer eso hoy en día, con las circunstancias que nos presenta el fútbol brasileño y la selección hoy, con las expectativas que hay alrededor del crecimiento de Endrick, que sería su primer mundial y más que necesario, sacar a Endrick para meter a Neymar yo creo que es una locura. O sea, hubiese sido una locura. El jugador que menos se ha mostrado rendidor con la camiseta brasileña, aunque no en la liga, repito, que la rompió en Inglaterra, pero con la camiseta brasileña se ha mostrado poco rendidor Joao Pedro. Y eso lo sabe Ancelotti, que como he dicho acá en mi canal, no es tonto. Ancelotti no es tonto, es un tipo que es un entrenador de jugadores, que todas sus ideas y todo su juego nace a partir de los jugadores, toda su gestión de vestuario, de grupo, nace a partir del jugador. Es un técnico pro jugador que sabe gestionar vestuarios. No en vano ha ganado todo, menos el Mundial, que bueno, ahora lo va a disputar, pero en cuanto a Liga lo ganó todo. Es un tipo más ganador de la historia de la Champions. O sea, es un pedazo de entrenador. Top 3 de la historia tiene que ser, al menos en clubes. Algunos podrán decir que es el número 1 de la historia. Podrás coincidir o no, algunos lo pensarán.
Yo no sé si tengo esa consideración, es una consideración bastante dura de decir, ¿no? Muy absolutista, pero puede ser considerado el número uno del mundo para algunos, sí. ¿Por qué? Porque un tipo que sabe gestionar egos. Entonces, Joao Pedro no le rindió en las oportunidades que recibió. Igor Thiago entró del partido contra Croacia y marcó un gol de penal. Sí, de penal, lo que tú quieras, pero ponerse la camiseta brasileña y con esa edad, porque sigue siendo joven, con esa personalidad, marcarle a Croacia un partido amistoso, sí, pero te respondió. Gabriel Martinelli contra Croacia, gol, respondió. Entonces, también te vas dando cuenta, ¿no? Quizás sacrificas un extremo, pero eso es peligroso porque Dios no quiera, ¿no? Se llega a lesionar o Vinicius o se llega a lesionar Rafinha. Tú tienes que tener opciones y ahí Gabriel Martinelli te puede jugar también de extremo, te puede jugar de segunda punta si es necesario, te puede jugar se puede mover en el sector de mediocampo ofensivo o de volanteo o de ataque por las bandas. Y lo propio Rayán, que parece que es un jugador también predilecto por la afición, este jugador de 19 años, que la verdad también se mostró de buena forma en Inglaterra. Entonces, lamentablemente, queríamos ver algunos a Joao Pedro, algunos lo teníamos en muy buena consideración, pero en este sentido creo que Ancelotti no tenía más opción. Porque si usted revisa la lista y sacas un mediocampista, por ejemplo, la gente está criticando el llamado de Paquetá. ¿Cómo haces para sacar a un mediocampista si cuando revisas la lista se va a quedar floja la lista? O sea, vas a tener un mediocampista menos y ante la hora de una emergencia, ¿con qué defiendes en el medio? ¿Quién te conduce en el medio? Es difícil, era difícil, no podían sacar un mediocampista más. Sí es criticado lo de Fabinho, bueno, por allí pudo haber ido otro nombre, pero tenía que ser sí o sí mediocampista. Por ahí Andrei Santos, creo que hubiera estado... Yo hubiera llevado a Andrei Santos antes que Fabinho, pero bueno, quizás por características se quedó con la experiencia de Fabinho el propio Ancelotti. Entonces, esas son las ausencias. Bueno, Bento y Sousa, que son arqueros que la verdad no tenían mucha cabida en la lista. Creo que los que están son los que más experiencia tienen, aunque algunos querían ver a Hugo Sousa. Anthony creo que nunca se pudo asentar en la selección brasileña, al menos hasta el momento. Algunos querían ver por nostalgia a Richarlison, pero creo que no tenía cabida en la lista. O sea, ahí sí, ¿a quién ibas a sacar? Y lo propio Savinho y el propio Thiago Silva. Era difícil, muchachos, era difícil. Bueno, miren, nombres que por ahí he leído y esto antes de entrar a lo de Neymar, no se preocupen, ya vamos para allá. Por ejemplo, hay muchos criticando que esté un tipo como Luis Enrique, pero me parece que esas críticas no vienen de Brasil. La mayoría de las personas que critican ver a Luis Enrique en esta lista y al ver que juega en Rusia, desconocen quizás que en la eliminatoria sudamericana fue uno de los jugadores brasileños más rendidores. Y por bastante. Y recientemente, en partidos amistosos, cuando Luis Enrique entró a los partidos, cambió por completo la dinámica de juego de Brasil, mejorándola de 0 a 100, incluso en algunos momentos. Es un jugador extremadamente interesante, muy bueno de revulsivo. Lo va a utilizar en los segundos tiempos Ancelotti y verán ustedes la Copa del Mundo cómo te cambia los partidos. El que no se acuerde, Luis Enrique fue mejor jugador de América hace 2 Copas Libertadores. Cuando Botafogo fue campeón en su momento de la Copa Libertadores y Brasileirão, este tipo la rompió toda y fue el mejor jugador de América. Se llevó esa denominación en la Copa Libertadores. Y también creo, si no estoy mal, en Brasil. La rompió toda. Y de ahí, bueno, cambió de club y terminó donde está ahorita, ¿no? En Rusia, en el Zenit. Vamos con Neymar. Porque no quiero hacer un análisis excesivo de la lista, nombre por nombre. Toqué algunos puntos importantes, algunos puntos interesantes. Ya le dije que sí, es raro ver jugadores de Al Ittihad en la selección brasileña como Fabinho. Ver jugadores varios de la liga local no era extraño en tiempos pasados en Brasil, pero ver tantos de la liga local en la actualidad es extraño, pero lo fue a buscar también por su experiencia Carlo Ancelotti. Caso Alexandro, caso Paquetá. Tiene un problema de laterales de la selección brasileña, como casi todas las selecciones del mundo hoy en día. Lo va a tratar de resolver con Wesley, Douglas Santos, Alexandro va a tratar de resolver con lo que tiene.
Tiene una buena defensa, tiene un mediocampo decente, aunque flaquea en algunas partes, pero creo que es un mediocampo decente. Tiene un muy buen volanteo ofensivo, extraordinario, y tiene una delantera de las mejores del Mundial. Ninguna es igual a la de Francia, pero la de Brasil es bastante buena. Neymar Jr. me emociona tremendamente como futbolero, como amante de este deporte, como alguien que sigue desde los años 90, que es la época en la que nací, a leyendas que se han ido constituyendo con el paso del tiempo. Y Neymar es una de ellas. Neymar fue de esos jugadores que cuando lo vimos salir flaquito en el Santos, con su copete, con ese pelo extravagante, con esas jugadas de otro planeta, todos dijimos que con su corta edad estaba proyectado a ser el rey del fútbol definitivo. Todos pensamos en su momento que de príncipe se iba a convertir en el sucesor de Pelé y se iba a convertir en un tipo que le iba a ganar todo con la selección brasileña. A Neymar le falta el Mundial de fútbol, le falta la Copa del Mundo. Neymar ha tenido una mala suerte tremenda para este tipo de competiciones. Neymar se lesionó en su propio Mundial cuando venía haciendo un gran año y teniendo una actuación estelar con la selección brasileña. Neymar estuvo a nada de meterse a instancias finales, a semifinales contra Argentina en la Copa del Mundo anterior, en Qatar, rompiéndola toda, pero completamente descosió la liga o descosió en ese torneo o brilló en los partidos en los que fue protagonista con la selección brasileña. Todos recordaremos aquel gol contra Croacia casi a última hora y en los últimos minutos se lo termina empatando de manera insólita la selección europea. Pero vaya que merecía ganar ese partido la Brasil de Neymar, porque tenía un buen técnico en Tite, porque venían con un invicto bárbaro y porque Neymar ese año mostró una mística, una aura ganadora tremenda. Y su equipo, por errores puntuales y desconcentraciones, lo terminó pagando. Y no le cumplió, así como Argentina le cumplió a Messi. El equipo, sus compañeros y el fútbol, que es caprichoso, no le pudo cumplir en Qatar. Le cumplió a otro genio, a otra leyenda, quizás el mejor de todos los tiempos, al menos para mí, le cumplió a Lionel Messi. No sabemos si Neymar, al ser convocado a esta Copa y al tener la oportunidad de jugar con una selección brasileña que viene bastante golpeada, que tuvo la peor eliminatoria sudamericana de su historia, que recibió a Ancelotti a una Brasil con los ánimos bajos, no sabemos si esta Brasil le va a poder dar esa alegría tremenda a Neymar de ganar una Copa del Mundo, de alzar la copa más hermosa que existe en el fútbol. Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que este tipo que lo ganó todo menos el Mundial, este jugador que ganó Champions, este jugador que formó parte de una de las delanteras más letales de la historia del fútbol, junto a Suárez y Messi, la MSN, miren que lo digo y me emociono de solo recordarlo. Seas o no seas del Barça, te tienes que emocionar tanto como cuando viste a Benzema, a Bale y a Cristiano Ronaldo jugar juntos y lograr cosas maravillosas. Bueno, lo mismo nos debe evocar también recordar esa MSN, de ver a Neymar ser campeón de Libertadores con el Santos, de convertirse en una leyenda de su club, que de paso decidió volver porque es que ama el fútbol y ama su club y ama su país. Y que sí, se perdió más de una convocatoria por aquí y por allá en su club y selección porque siempre coincidían con las fiestas y el cumpleaños de su hermana. Que sí, que por momentos fue un jugador muy polémico, pero si algo no podemos dudar es que este tipo nos regaló demasiados momentos felices. Demasiados momentos felices. Con su sonrisa, pero sobre todo con su juego, su desparpajo, su atrevimiento, su insolencia a la hora de tratar el balón y de enfrentar a los rivales, pero siempre con la alegría del fútbol, de ese juego bonito que algunos hemos visto perderse con el paso de los años, que algunos le reclamamos todavía a Brasil, que nos regale juego bonito. Neymar está allí dispuesto para hacerlo y por eso se lo lleva Ancelotti a la Copa del Mundo, porque no hay dos Neymar en la lista y les puedo decir que no hay dos Neymar, no hay dos como ese príncipe del fútbol
que quizás no fue rey, o al menos de momento, pero no hay dos como él en ninguna lista de ninguna de las selecciones. Pues este tipo es único, este tipo es auténtico. Y eso es algo que reconocen todos y cada uno de sus rivales. Neymar se ha convertido en uno de los tipos más queridos y su fútbol se convirtió en uno de los más celebrados, con sus altos y bajos en el mundo del fútbol. Y hoy el mundo se lo reconoce y la mayoría de los que amamos este deporte, la mayoría, porque no digo todos, nos alegramos tremendamente y celebramos que Neymar haya sido convocado. No como una medida necesariamente populista, porque repito, hacer las cosas que hace Neymar no te las hace cualquiera. Ni siquiera siendo brasileño, porque no cualquiera nace con ese don. Jugará más retrasado, tendrá otras funciones, organizará el fútbol de una manera distinta, correrá menos, tendrá menos capacidad física, menos velocidad, pero Neymar sigue siendo Neymar. Y Neymar sigue siendo un jugador determinante. Si no, vayan y véanlo en la Liga Brasileña y véanlo en la Copa Sudamericana, cómo sigue marcando diferencias. Y si la Liga Brasileña no es la élite del fútbol, entonces no sé qué estamos haciendo hablando de fútbol sudamericano en este canal. Neymar Jr. merece, porque se lo ganó con esfuerzo, esta convocatoria. Además, el tipo es un genio, porque no solamente quiso demostrar con el fútbol, sino que el tipo se armó una estrategia él solito de marketing. Porque quería estar allí y lo dio todo, hasta bloguero se metió, el tipo se abrió su canal de YouTube y ahora resulta que es colega, compartimos espacio en YouTube. Miren qué privilegio. La era de la información hoy en día que nos permite abrir nuestros propios canales. Bueno, Neymar se contrató a su filmmaker, se compró su camarita también y se puso a bloguear en YouTube para que la gente lo conociera aún más. Bueno, ya los que somos fan de este tipo de jugadores leyenda, nada más y nada menos que el máximo goleador de Brasil en su historia, le seguimos a este tipo de jugadores sus pasos, a Neymar, a Cristiano, a Messi. Bueno, imagínense ahora con un canal de YouTube, ¿no? Qué interesante que el tipo te abra las puertas a su vida. Así de transparente es, pero también de inteligente. Sabía que de alguna manera de esa forma también se iba a ganar el respaldo que ya tenía ganado. Porque muchos lo querían ver fuera de la selección brasileña, pero pasó el tiempo y se dieron cuenta que esa magia que se había perdido, ese fútbol que se fue europeizando en exceso y que se fue llenando de características del fútbol inglés, ese fútbol brasileño que se fue perdiendo, en Neymar podía encontrar una esperanza. Y solo volviendo al ADN, los equipos y las selecciones acostumbradas a ganar vuelven a brillar. Y cuando pensamos en ADN brasileño, no podemos hacer otra cosa sino pensar en el 10 de la selección brasileña hoy en día. De manera que Neymar necesitaba a Brasil, pero Brasil necesitaba a Neymar. Y así como Neymar siempre le sonrió al juego, así como se ganó el respeto, cariño y amor de sus rivales, incluso los de la selección argentina. Así como Neymar es un tipo tan querido en el fútbol y le sonrió siempre a la pelota, hoy la pelota le sonríe a Neymar. Y como les dije, Ancelotti de tonto no tiene nada y sabe que se ha llevado a la Copa del Mundo a esa persona que con aura y mística puede hacer que Brasil se ilusione con la sexta. Gracias por acompañarme como siempre con un buen café. ¡Vamos, Ney!